Eso va a ser dueños, mira, ve. Ya, bonita, mami. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos 2 minutitos para que ingresen lo más que puedan los estudiantes y empezamos, ¿ya? Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos. Bienvenidos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. En un minutito iniciamos, ¿ya? Listo, vamos a iniciar, por favor. Muy buenas tardes con todos. Un gusto volverles a ver. Vamos a iniciar con el tema de hoy en la clase, Licenciado, ¿no? muy buenas noches. Buenas tardes, Buenas buenas noches con todos. Bueno, mientras se siguen uniendo, vamos a iniciar la clase. Recuerden que estamos en la unidad 3. Espero que vayan bien con sus actividades en la plataforma. Y hoy con esta clase finalizamos la unidad 3. Entonces, muy importante que si están aquí, pongan mucha atención. Y los que no alcancen a ver la clase en vivo, pues ya saben, ¿no? Después de unos minutitos que se acaba la clase, la subo grabada a la plataforma y pues la pueden revisar. En caso de que no hayan también entendido alguna cosa específica de la clase de hoy, pues pueden revisar nuevamente la clase grabada para que tengan una mejor comprensión, ¿no? Entonces, recordamos lo que vimos la clase pasada. Habíamos visto un poco de las excepciones en cuanto a las reglas gramaticales para pluralizar, ¿no? También habíamos visto adjetivos y hoy vamos a empezar también con adjetivos, pero vamos a empezar con las formas del verbo to be en los adjetivos, ¿no? Entonces, como ya saben, estos 30 minutos vamos a tener de clase y los últimos 10 minutos vamos a realizar las preguntas de la clase en la plataforma, ¿no? Para que no quede ninguna duda y en caso de que tuvieran dudas, pues me avisan para poder solventar en algo cualquier cosa que haya pasado. Lo digo porque tal vez algunos ya hayan hecho, ¿no? Hayan hecho ya las preguntas de la clase de hoy y algunos ya hayan hecho todas las actividades de la unidad 3. Entonces, por ahí, si es que ya gastaron todos sus intentos de las actividades, pues por ahí se sacaron una mala nota, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿ya? Después. Entonces empezamos, ¿no? Empezamos con la clase de hoy. To be en los adjetivos, ¿no? Vamos a tratar de entender de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de prácticamente del verbo to be, o más que todo, de las formas del verbo to be en los adjetivos, ¿no? En el chat me ponen buenas noches, Listen, buenas noches, Daisy, buenas noches con los que se siguen sumando a la clase. Les voy a hacer un poquito más grande para que vean. Sí se ve ahí, ¿no? En la pantalla. Buenas Sí, noches. licenciado. Bien.
Listo, muchas gracias. Entonces, acordándonos de las formas del verbo to be, acuérdense que el verbo to be, este verbo de aquí, ¿qué significa? Significa ser o estar, ¿no? Depende del contexto. Puede significarse ser o estar. Ahora, eh, ¿cuáles son las formas del verbo to be? Las formas del verbo to be en inglés son am, que funciona con el pronombre I, ¿no? I am, por ejemplo. I am, yo soy, o I am, yo estoy. Otra forma del verbo to be es are, que funciona con otros pronombres. Y otra forma del verbo to be es is, ¿ya? Entonces, las formas del verbo to be son tres, ¿no? Am, are, is. Y vamos a entender mejor con lo siguiente. Entonces, tenemos que muy frecuentemente se encontrarán la acción be. Acuérdense que cuando hablamos de acción, estamos hablando de un verbo, ¿no? Siempre que hablamos de acción, hablamos de un verbo. Entonces, el verbo be, que ya les dije que significaba ser o estar, seguida de un adjetivo. Ejemplo. Todo se entiende mejor con ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, decimos, I am happy. ¿Qué significa yo estoy feliz o estoy feliz? Ya. Si ven aquí este am es una forma del verbo to be. ¿Por qué? Porque se transforma según el pronombre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el pronombre yo y el verbo to be se transforma en am. ¿Por qué? Porque am significaría soy. Soy o estoy, ¿ya? Yo soy feliz o yo estoy feliz, ¿no? Eso es lo que significaría. Yo soy feliz o yo estoy feliz. ¿Qué pasa si es que yo quisiera decir, él es feliz? Él es feliz. Buenas noches, Esteban, con todos los del chat, igual con los que se siguen uniendo, buenas noches. Entonces, ¿cómo diría yo, él es feliz? Por ejemplo, yo diría he, que es el pronombre él, y luego utilizaría la forma del verbo to be, is, ¿no es cierto? Is. Ahí sí sería is. Ya no utilizaría esta forma del verbo to be, am. ¿Por qué? Porque esta forma del verbo to be solo funciona con este pronombre, con el pronombre I, ¿ya? Entonces, he is happy. Entonces, ahí sí sería, él es feliz, ¿no? Listo. ¿Qué pasa si yo quiero decir, nosotros somos felices o nosotros estamos felices? Pongo el pronombre we, que significa nosotros. Y ahora, ¿cuál es la forma del verbo to be correcta que usaría? Es are. Ya, we are, nosotros somos o nosotros estamos happy, que sería felices, ¿no? We are happy. Estamos felices. Listo. Entonces, de acuerdo a esos ejemplos, vamos a ir viendo otros que nos dice aquí. Y aquí es muy importante que veamos cómo funcionan los adjetivos. Por ejemplo, I am happy. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Happy, ¿no es cierto? Happy. Ese es un adjetivo. He is tired. Él está cansado. ¿Cuál es el adjetivo? Tired. Cansado. We are bored. We are bored. Estamos aburridos. ¿Cuál es el adjetivo? Bored. Aburridos. ¿Ya? Entonces, tenemos adjetivos con acciones internas y con acciones externas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. Los adjetivos con acciones internas son justamente los que... Déjenme borrar esto. Listo. Ya. Por ejemplo, uno dice, las emociones o sensaciones que sentimos o acciones que pasan dentro de nosotros se expresan con adjetivos terminados en ed. Por ejemplo, no es lo mismo decir, por ejemplo, yo estoy aburrido a decir yo soy aburrido. Ya, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En español,
En español, ¿cuál sería la diferencia? Si yo digo que yo soy aburrido, yo estoy diciendo que yo me caracterizo por algo, ¿no es cierto? Por algo que tal vez se pueda ver externamente, ¿ya? A eso se refiere acción externa, ¿no? Ya, por ejemplo, si yo digo yo soy aburrido, tal vez la gente percibe que yo soy aburrido. Pero ¿qué pasa si yo me siento aburrido, así que no con ganas, que no hay nada que hacer? Entonces, ahí sí yo digo yo estoy aburrido. Ya, esto en inglés, ¿cómo se escribiría? Por ejemplo, y para que me entiendan, por ejemplo, si yo digo yo soy aburrido, entonces es algo externo, algo que la gente puede percibir. Digamos, este profe es muy aburrido. Ya, entonces en español pongo yo soy aburrido. ¿Ya? Entonces, ojo con esta primera regla que nos dice aquí, ¿no? Dice que las emociones o sensaciones que sentimos o acciones que pasan dentro de nosotros se expresan con adjetivos terminados en ed. Ya. Por ejemplo, yo digo, yo soy aburrido. Esto es externo, ¿no? Esto es externo, ¿por qué? Porque tal vez la gente puede percibir eso. Pero ¿qué pasa si yo digo, yo estoy aburrido? Yo estoy aburrido. Esto quiere decir, esto quiere decir que yo me siento así. Yo me siento aburrido. Entonces, tal vez es algo, tiene que ver con los sentimientos, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, en español, rapidito nos damos cuenta por esto, ¿no es cierto? Yo soy y acá por yo estoy. O sea, nosotros nos damos cuenta por el verbo, ¿ya? Eso en español. Ahora, ¿qué pasa en inglés? Si es que yo quiero decir, voy a cambiar de color para que vean bien. En inglés, ahora yo pongo, yo estoy aburrido. En inglés pongo am, I am bored. Ya, miren, bored, I am bored. Miren, I am bored. Acá dice, las emociones o sensaciones que sentimos en acciones que pasan dentro de nosotros se expresan con adjetivos terminados en ed, ¿ya? Entonces, cuando yo digo I am bored, significa yo estoy aburrido, que yo me siento aburrido, tal vez me siento decaído porque no hay nada que hacer y tantas cosas. Nada me entretiene, ¿ya? Ahí sí pongo bored. Pero ¿qué pasa si yo digo yo soy aburrido? ¿Cómo diría eso en inglés? Entonces yo pondría en inglés, en cambio, I am boring. Ahí estoy diciendo que yo soy aburrido. O sea, yo estoy describiendo una característica mía. Entonces ahí leemos acá, ¿no es cierto? Miren aquí, se fijan, dice, ahora, las acciones o actividades que pasan fuera de nuestro cuerpo, o sea, pero nos afectan o nos hacen sentir emociones, se expresan con adjetivos terminados en ing. O sea, que si yo digo que yo soy aburrido, yo me doy una característica mía, voy a utilizarle al adjetivo terminado en ing. Y si es que es algo que yo siento, que tengo en mis sentimientos, que estoy sintiendo en ese momento, con adjetivos terminados en ed, ¿ya? Entonces, borramos esto y vamos de nuevo. Entonces dice que hay adjetivos en los cuales hay adjetivos con acciones internas y con acciones externas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien me dice, tú eres muy interesante, si alguien me dice, tú eres muy interesante, me van a decir, you are very interesting, tú eres muy interesante. Pero si yo digo, si alguien me dice, tú estás interesado en algo, ¿no? Ahí ya no voy a decir, you are very interesting, sino voy a utilizar el adjetivo terminado en ed, ¿no? Entonces, como por ejemplo por aquí dice, ejemplo, si yo digo bored significa aburrido. Si yo digo interested in, por favor, subimos el micrófono, Iris Carrera, por favor, para no interrumpir la clase, cerremos el micrófono.
Listo, gracias. Entonces, interested in, interesado en, excited, emocionado, emocionado. Entonces yo puedo decir, eh, estoy aburrido. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. Entonces digo, I am bored. Ahora digo, estoy interesado. ¿En qué? Digamos que hay un partido de fútbol. Entonces yo digo, I am interested in football match. In a football match. I am interested in a football match. A ver, ahí. Ya. Luego digo, yo estoy emocionado. I am excited. Estoy emocionado. ¿Por qué? Porque hubo un concierto que me gustaba y tanta cosa. Cuando venimos del trabajo ya a la casa, estoy cansado. I am tired. I am tired. Ya. Y si se dan cuenta de siempre, de cuando nos sentimos, siempre terminan, miren, los adjetivos terminan en ed. Siempre cuando se refiere a cómo nos sentimos, a lo que sentimos, ¿no? Ya, eso. Por ejemplo, estoy relajado. Cuando estamos de vacaciones, todo. I am relaxed. Siempre termina en ed. Estoy preocupado. Hay muchas deudas. I am worried. Termina en ed. I am confused. Estoy confundido. Siempre termina en ed, ¿ya? Siempre que termine en ed, nos va a decir que es algo que sentimos o habla de nuestras emociones, ¿ya? Mucho ojo con eso. Luego, ¿qué tenemos? Los adjetivos que terminan en ing. Las acciones o actividades que pasan fuera de nuestro cuerpo, pero que nos afectan, se expresan con adjetivos terminados en ing. Por ejemplo, este libro es aburrido. Miren, this book is boring. Digamos que estoy leyendo un libro y digo, este libro no está nada interesante, está aburrido. Entonces, yo ya no escribo, miren, aburrido como acá. No, yo ya escribo aburrido con ing. This book is boring. Por ejemplo, digo, me refiero a algo, por ejemplo, en este caso a música suave. Yo digo, la música suave es relajante. La música suave es relajante. Soft music is relaxing. Buenas noches, Mónica. Eh, saludos con los que se siguen uniendo. Ya, entonces pongo soft music is relaxing. Ya, la música suave es relajante. Ya, miren cómo utilizo ing. Yo ya no pongo como acá, relaxed. Relaxed es cuando yo digo, yo estoy relajado, yo me siento relajado. O también cuando hablo de otra persona. Por ejemplo, digo, mi mamá está relajada. También utilizo, ¿ya? Entonces es cuando me expreso sobre las emociones o sensaciones de alguien, ¿no? Pero acá, en cambio, con ing, eh, expresamos, expresamos cosas o actividades que pasan fuera de nuestros sentimientos, ¿no? Buenas noches con los que se siguen uniendo. Luego digo, that is a confusing movie. Yo digo, esa es una película confusa, ¿ya? Entonces no cometan el error de, por ejemplo, decir, that is a confused movie. ¿Qué pasa si yo en vez de ing le pongo ed? Eso va a sonar como que la película está confundida, así como que la película tiene conciencia y está confundida. Entonces no cometan ese error, ¿ya? Listo. Hasta ahí nos queda claro que el verbo to be en los adjetivos se presenta en sus tres formas. Am, is y are. Ángel levantó la mano. Dígame Ángel. Listen, una pregunta. ¿Me puede repetir esa parte de la película? Esa parte un poquito, por favor. ¿Me puede repetir esa parte? Ya, del ejemplo de la película. Ajá, por ejemplo, si yo digo, that movie is confused, ¿está bien o está mal? Como, me parece que escuché que no va incluido el is. Ya, miren, aquí tenemos a ver, le voy a rayar aquí para explicarle. Miren, aquí tenemos
este ejemplo que sería That is a confusing movie. Ya. Si yo leo la oración, eso significa esa es una película confusa. ¿Ya? Eso es todo. Pero si yo digo that is y pongo confused, si pongo con ed, that is a confused movie, ya estoy dando otro contexto. Ya estoy diciendo como que la película cobra conciencia y la película se siente confundida, como que si la película pudiera sentir. Entonces, eso es incorrecto. Entonces, ¿cómo debemos referirnos? Si es que yo quiero decir, esa es una película confusa, ¿ya? Entonces debemos utilizar el adjetivo con ing, ¿ya? Con ing, no con ed. Acuérdense que utilizamos adjetivos terminados en ed para demostrar lo que sentimos, ¿ya? Lo que sentimos, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en las acciones o actividades, como por ejemplo, estoy leyendo un libro y quiero decir de ese libro que el libro o la actividad que estoy realizando es aburrida. Entonces, una cosa es decir que algo es aburrido, boring, con ing, y otra cosa es decir que yo me siento aburrido, que yo estoy aburrido, bored, ¿ya? ¿Ahí quedó un poco más claro, Ángel? Perfectamente, profe. Muchas gracias. De nada. Listo, entonces seguimos. Vamos para la página 16. Vamos a ver ahora un poco lo que son los adverbios, ¿ya? O adverbs. Adverbs en inglés, adverbios en español. Si es que ustedes han visto esto, bueno, esto es, de hecho, es una clase obligatoria que la vemos en lengua y literatura en español. Los adverbios prácticamente son los que describen al verbo, ¿no? Los que describen a un verbo. Si el adjetivo describe al sustantivo, el adverbio es el que describe en cambio a un verbo. Ejemplo de un adjetivo que les dije que describe al sustantivo, ¿no es cierto? Acá teníamos un adjetivo que describe al sustantivo. I am happy. Happy es un adjetivo que describe al sustantivo. ¿Cuál es el adjetivo? El sustantivo, yo. Entonces está describiendo que el pronombre yo, o sea, yo, está feliz. Ese es un adjetivo. Ahora, ¿qué pasa con el adverbio? El adverbio, en cambio, es el que describe a un verbo. Por ejemplo, en español sería de rápido, por ejemplo, vamos a escoger el verbo rápido. Rápido, ¿ya? ¿Cuál sería el adverbio de rápido? Rápidamente. Ese sería el adverbio. Por ejemplo, el tren va rápidamente. Es muy difícil, es muy diferente decir el tren va rápido, simplemente con el verbo, a decir, a meter un adverbio ahí. El tren va rápidamente, ¿ya? Entonces ustedes métanse en la cabeza que los adverbios en español, son todas aquellas palabritas que terminan en mente. Por ejemplo, rápidamente, fácilmente, elegantemente, cualquier adjetivo que ustedes puedan ponerle al último el sufijo mente. Por ejemplo, interesantemente, audazmente, Totalmente. lentamente, totalmente, todas esas mentes que hay, ¿ya? Esos son los adverbios en español, ¿ya? Ahora, los adverbios en inglés, ¿cuáles serían? Vamos a ver, ¿ya? Los adverbios, dice, son palabras que describen cómo se realiza una acción, ¿ya? Entonces, primerito es, son palabras que describen cómo se realiza una acción. Por ejemplo, si la acción es lenta, la acción se realiza lentamente. Si la acción es rápida, la acción se realiza rápidamente. Si la acción es fría, fríamente. Y así ya, ese es el adverbio, el que le dice cómo se realiza la acción. Y en un diccionario, si ustedes tienen un diccionario de español al inglés o inglés a español, siempre van a encontrar esta abreviatura o esta, AD o ADV, que si está adelante de la palabrita, ustedes ya saben que es un adverbio, ¿ya? Entonces, en inglés, por ejemplo, los adverbios, si en español teníamos que
los adverbios terminan en mente, en inglés es igual a que terminen en ly. Ejemplo. Por ejemplo, si decimos hard, ¿no? Por ejemplo, hard en inglés, hard, significa duro, duro o arduo, o sí, duro, arduo, lo que sea. Ahora, ¿cómo decimos duramente o arduamente? Aumentamos esto, ¿no? Li. Y ahí está un adverbio. Por ejemplo, por ejemplo, en las actividades de la plataforma, les digo, a ver, están los verbos, ustedes tienen que convertir en adverbios. Está el verbo hard, está el verbo correct. Ya, entonces, ¿ustedes qué hacen? Ah, ya, tengo que convertir en adverbio hard. El adverbio de hard sería hardly. Hardly, correctly. Entonces, ¿qué significa esto? Duramente, correctamente. Acá tenemos only, solamente, o también se significa solo, ¿no? Esta palabrita only, pero es un adverbio, es considerado un adverbio también. Finally, finalmente, finalmente. Y si ven, ustedes solamente leyendo la traducción en español, todos estos terminan en mente, mente, mente y mente. ¿Por qué? Porque todos esos son adverbios, ¿no? Adverbios en español. Y en inglés, ¿cómo hacemos un adverbio? Aumentando ly, fastly, que sería rápidamente, finalmente, ¿ya? Ejemplo, I work hardly. Yo trabajo duramente. Esto significa, yo trabajo duramente. Acá abajo dice, I only study. Yo estudio solamente. O yo solamente estudio. Acá dice, I open the door correctly. Yo abro la puerta correctamente. Finally, you work there. Finalmente, tú trabajas ahí. O tú trabajas allí. ¿Ya? Así como que finalmente consiguió el trabajo que quería. ¿Ya? Entonces, miren los ejemplos para los que nos sirve utilizar los adverbios, ¿no? Es como, prácticamente es como para describir, obviamente, lo que nos dice. Describen cómo se realiza una acción, ¿no? Entonces dicen, eh, por ejemplo, yo podría decir, yo trabajo, I work. Pero si yo digo, yo trabajo duramente, es otra cosa, ¿no? Es decir, ah, tú trabajas, sí, pero no solo trabajas, sino trabajas mucho, duramente, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a los adverbios. Vamos a ver como en todos los casos hay excepciones, ¿no? Entonces dicen, ojo aquí con esto. Existen ciertas acciones. Acuérdense que eran las acciones. Cuando hablamos de acciones son verbos, ¿no? Hablamos de verbos. Siempre que digo acción o acciones son verbos, ¿ya? Entonces aquí podríamos decir, existen ciertos verbos con los cuales se pueden usar adjetivos en lugar de adverbios. Estas acciones son todos aquellos que describen a los sentidos, serían aquí, ¿no? Las acciones de los sentidos son be, seem, look, appear, smell, taste, sound, hear, feel, touch, etc. Ya. Entonces, si no entendieron bien esto, vamos a los ejemplos porque ahí me van a entender mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos palabritas. Nosotros tenemos palabritas como esta, como be, seem, look. Ya. ¿Qué hacen estas palabritas? Estas palabritas prácticamente son como que describen a los sentidos, ¿no? O describen cómo nos hacen sentir a nosotros. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien, conocemos a una chica y decimos, oh, qué agradable esta chica. Decimos, she is nice, nice, ya. Este nice es un adjetivo, no es un adverbio, ojo con eso, nice. Entonces, por eso dice que existen ciertas acciones con las cuales nosotros
describimos cómo nos hacen sentir, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque es agradable para nosotros. Decimos, she is nice. Ella es agradable. Por ejemplo, cuando las chicas conocen a alguien y esta persona huele mal, ¿qué dicen? He smells bad. Bad. Él huele mal, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo aquí dice, the dog seems tired. El perro parece cansado. Este seems significa parecer, así, parecer. Ya, entonces, miren cómo usamos este seems y después utilizamos un adjetivo, ¿ya? They look angry. Ya, este look significa de lucir, así. También se puede decir que cobra el mismo sentido del seem de acá, parecer. Se puede traducir como que ellos lucen enojados o ellos parecen enojados. Luego tenemos este taste. The soup tastes wonderful. La sopa sabe maravillosa. Taste es de saber, ¿no? De saber. De cuando saboreamos algo y nos da un sabor, ¿no? The exam seems to be difficult. Este seems, ya les dije, parece también. El examen parece estar difícil, ¿ya? Eso en cuanto a las palabritas, esto simplemente tienen que, estas palabritas, memorizarse el significado, ¿no? Ahorita les voy a compartir pantalla, a ver, voy a dejar de compartir esto para irnos a la plataforma. Denme un minutito y les voy a compartir pantalla en la plataforma y vamos a realizar las preguntas de esta clase, ¿no? De esta clase, por favor. Me confirman si pueden ver la pantalla ahora. ¿Sí se ve? Sí, listen. Listo. Sí, Listo. Perfecto, perfecto. Acuérdense que Yes, ustedes, teacher. perfecto, ustedes ahorita deben tener ya hecho el foro 3, el video interactivo, las preguntas de la clase, hasta ahí, hasta ahí. Si es que no hacen la tarea, no hay problema, lo pueden hacer después de la clase porque se les va a hacer más fácil la tarea. Entonces, hoy vamos a hacer las preguntas de la clase 2 y después de eso ustedes ya pueden hacer el video interactivo y la tarea en caso de que no la hayan hecho. Entonces, ya saben, ¿no? Nos vamos al cuestionario. Miren, aquí tengo que ya 53 personas ya hicieron este cuestionario. Bueno, espero que hayan visto bien la guía, ¿no? Ya, entonces ponemos comenzar intento y recuerden que cuando empiezan su intento tienen, miren aquí, 30 minutos para realizar las preguntas, que son solo 2 y son facilitas. Si es que ustedes se revisaron la guía ahí, si es que lo hicieron antes de ver la clase, pues, y revisaron la guía, pues, tranquilamente lo hacen bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice verdadero o falso. Cuando un adjetivo Verdadero, listen. termina en ed, ¿expresa emoción o un sentimiento? A ver, dice, cuando un adjetivo termina en ed, ¿expresa emoción o sentimiento? Un sentimiento. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Ya, verdadero. Sí, ¿no es cierto? Porque si nosotros regresamos a la guía y vemos en la página 16, que es la que acabamos de ver, o en la 15, sí, en la 15, ahí vemos que un adjetivo terminado en ed quiere expresar lo que sentimos, ¿no? En cambio, los adjetivos que terminan en ing expresan lo que nos hacen sentir cosas externas, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Luego, miren, dice, una con su adverbio correspondiente, ¿ya? Entonces, acuérdense, este es el verbo, ¿y cómo le hago adverbio? ¿Cuál sería aquí? Correctly. Correctly, muy bien, correctly. Con fast, que sería rápido, sería Fastly. Fácil. fastly, muy bien. Con easy, que es fácil, fácilmente, sería easily. Y con hard, que es duro, hardly, duramente. Listo. Una vez que yo ya me aseguro que estoy
muy bien con las respuestas, pongo terminar intento, pongo enviar todo y terminar, y otra vez me pregunta para asegurarse el sistema, ¿quiere entregar todas las respuestas y terminar? Sí, enviar todo y terminar. Listo. Y solo ahí puedo yo ver la calificación. Veo que me ha ido bien, 10 sobre 10. Todo está bien. En caso de que ustedes hayan fallado alguna, aquí les va a salir cuál era la respuesta correcta. ¿Ya? Listo. Ángel, dígame. That's before I put in my hand. Ah, that's okay. ¿Alguien más? María Fernanda, ¿alzó la mano? Sí, Licen, quería preguntarle que para las calificaciones con usted no se puede ver en la plataforma, ¿cómo podría consultar con usted? Ya, sí, hay algunas, bueno, eso es problema netamente de la plataforma. No sé por qué en algunos, por ejemplo, en algunos cursos se ven normalmente las calificaciones y en otros no. Pero, a ver, tenemos 3 minutitos. Déjeme. ¿Cuál es su nombre? María Quisnancela. A ver, pongamos María. Aquí estamos, ¿cierto? María Fernanda Quisnancela. Listo. Sí, Licen. Ya, aquí le voy a ver sus calificaciones. A ver, esto es unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Listo. Aquí tiene en el foro 9, preguntas de la clase 3.1 tiene 10, en la tarea tiene 10 y le falta el video interactivo 3.2 también ya lo hizo, tiene 10, el otro video también tiene 10, solo le faltan las preguntas de la clase de hoy. ¿Ya? Tiene muy buenas notas. Entonces, Muy no, amable, Licen, gracias. no se preocupe. Listo. ¿Alguien más? Nos quedan 2 minutitos. Javier, dígame, Javier. Listen, ¿me puede dar viendo también a mí cuánto me he sacado en inglés, por favor? A ver, Javier, ¿cuál es su apellido? Erazo. Erazo, veamos, Erazo. Luis Javier Erazo, listo, a ver. Vamos a ver. A ver, esto es unidad 1, unidad 2 y unidad 3. En el foro tiene 10. Preguntas de la clase 3.1, 10. En la tarea tiene 10. En los 2 videos interactivos, 10, 10. Le faltan las preguntas de hoy, que ya resolvimos, entonces está súper bien. Siga así. Muchas gracias, Liz. Listo, de nada. Listo, chicos, nos queda menos de un minuto. Les doy las gracias a ver, Iris dice, a ver, nos queda un minuto. Iris Carrera. A ver, déjeme ver, Iris. Ya voy a Carrera. A ver, Carrera. ¿Sí está bien? Célida Carrera. ¿Sí está bien o no? Eso, porque eso me sale, no me sale Iris. Sí, listen, dice, ya listo. A ver, dice, a ver, usted tiene, en el foro tiene 9, en las preguntas de la clase 3.1 tiene 10, 10, 10, 10, todito tiene 10, muy bien, ya está al otro lado. Somos buenos alumnos, profe. Sí, se han esmerado más porque en la unidad 1 de llorar en cambio. Listo, chicos. Si es que alguien más quiere saber las notas, me escriben al WhatsApp. Ya, yo mañana les ayudo con eso porque yo de aquí tengo clases hasta las 9 de la noche. Entonces yo mañana les ayudo si es que cualquiera de ustedes quiere saber sus notas, porque por A o B circunstancia no sé por qué no se puede ver en la plataforma. Yo les ayudo por WhatsApp y les envío una captura. Eso es todo, chicos. Gracias, Licen. Pasen bien. Chao, chao. Chao. Gracias, Listen. Gracias, Listen. Gracias, Luego, hasta Licen. luego. Chao, chao. Thank Gracias, you. Licen. Hasta mañana. Thank Hasta mañana, you. Licen. Have a